El Día de las Madres, mi marido y mi hijo me regalaron una taza con la inscripción: la mujer más inútil del mundo. Se rieron como si fuera un chiste. Yo sonreí, recogí la mesa y lavé los platos. Esa noche, compré un billete de ida. 2 semanas después, él publicó: por favor, si alguien la ve, díganle que solo queremos que vuelva a casa. La taza era de cerámica blanca con letras negras. 3 palabras que pondrían fin a mi matrimonio. La mujer más inútil del mundo. Estaba en mi cocina aquella mañana del Día de las Madres, sosteniendo esa taza, mientras mi marido Kevin y nuestro hijo Derek, de 15 años, se doblaban de risa. El teléfono de Derek apuntaba hacia mí, grabando cada segundo de mi reacción. Kevin se palmoteaba la rodilla como si fuera lo más gracioso que había presenciado en su vida. Sus carcajadas rebotaban contra las paredes que yo misma había pintado 3 veranos atrás, recorriendo la habitación que mantenía impecable para ellos. Antes de continuar, quiero agradecerte que estés aquí y que compartas estas historias que importan. Si crees que toda persona merece respeto y reconocimiento por sus contribuciones, considera suscribirte. Es gratuito y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos qué pasó después. Volví a leer las palabras. La mujer más inútil del mundo. No era un regalo con sorpresa escondida detrás. Era el regalo. El único regalo. Mi presente del Día de las Madres. Pero déjame ir al principio. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí, de pie en esa cocina con el corazón rompiéndose mientras ellos se reían de mí. Me desperté a las 5:30 de la mañana, igual que todos los días. La alarma del teléfono sonó suavemente y la apagué antes de que pudiera despertar a Kevin. Él necesitaba dormir para el partido de golf que tenía planeado más tarde. Salí de la cama sin hacer ruido, mis pies encontraron las zapatillas que guardaba en mi lado, y bajé las escaleras a oscuras. La casa era mía durante esas primeras horas. Silenciosa, tranquila. Antes de que empezaran las exigencias, antes de convertirme en lo que todos necesitaban que fuera, tenía ese pequeño rincón de tiempo que solo me pertenecía a mí. Lo usaba para prepararme para ellos. Primero puse el café. A Kevin le gustaba fuerte, 2 cucharadas por taza, listo en el momento en que bajara. Programé el temporizador para que terminara de prepararse a las 6:45, exactamente cuando él solía aparecer. Mientras la máquina gorgojeaba y silbaba, saqué ingredientes de la nevera. Arándanos que había comprado frescos el día anterior. Huevos del cartón que guardaba en el estante del medio. Bacon del carnicero, del grueso, que era el que Derek prefería. Hice la masa de los crepes desde cero porque la de sobre nunca sabía igual. Fríe el bacon hasta que quedara crujiente pero sin quemarse, como insistía Kevin. Corté fresas y las dispuse en forma decorativa en los platos de la vajilla buena, la que solo usábamos para ocasiones especiales. Quería que ese día se sintiera especial. Quería que se dieran cuenta. La cocina olía a canela, vainilla y esperanza. Esperanza patética, visto en retrospectiva. Pero en ese momento creía que ese año podría ser diferente. Creía que podrían notar el esfuerzo, que podrían reconocer el amor que volcaba en cada pequeño gesto. Puse la mesa con cuidado. Tenedores a la izquierda, cuchillos a la derecha, servilletas dobladas en triángulo. Usé el bol de cristal que la madre de Kevin nos había regalado como regalo de boda para la ensalada de frutas. Le quité 2 manchas con el delantal antes de llenarlo. Todo tenía que ser perfecto. El uniforme de béisbol de Derek ya colgaba junto a la puerta, lavado y planchado. Sus zapatillas estaban limpias, con los cordones que había reemplazado la semana anterior cuando noté que los viejos se estaban deshilachando. Su botella de agua estaba llena y esperando en la nevera. Había comprobado el calendario del partido 3 veces para asegurarme de tener anotada la hora correcta. Las 2 de la tarde, en el campo propio. Estaría allí en las gradas como siempre, animándolo aunque apenas jugara ya. Esta era mi vida. Esto era lo que había construido a lo largo de 12 años de matrimonio y 17 de maternidad, si contaba el embarazo. Dejé mi carrera cuando Derek tenía 2 años. Había sido coordinadora de marketing en una empresa del centro, un trabajo que amaba, un trabajo en el que era buena. Estaba en camino de un ascenso a coordinadora senior. Mi jefa me había dicho en mi última evaluación que tenía futuro allí, que la empresa veía potencial en mí.
Pero Kevin dijo que tenía sentido que uno de los dos se quedara en casa. Su trabajo pagaba más, tenía mejores beneficios, más posibilidades de crecimiento, y alguien tenía que estar disponible para Derek, para las citas médicas, las recogidas del colegio y los días de enfermedad que conlleva criar a un hijo. Estuve de acuerdo porque creía en construir algo juntos. Creía que el sacrificio era el fundamento de la familia. Pensé que éramos un equipo, así que lo dejé. Me quedé en casa. Aprendí a estructurar toda mi existencia en torno a apoyar el avance de Kevin y a criar a Derek para que fuera una buena persona. Asistí a todas las reuniones de padres y profesores, incluso a las que Kevin decía estar demasiado ocupado para ir. Coordiné todas las recaudaciones del colegio, pasando horas en las reuniones de la asociación de padres escuchando a otras madres debatir entre un mercadillo o un lavado de coches. Me acordé de todos los cumpleaños de la familia extensa de Kevin, compré todos los regalos, firmé nuestros 2 nombres en cada tarjeta. Aprendí a cocinar las recetas de su madre exactamente como ella las preparaba, aunque requirieran ingredientes que debía ir a buscar a una tienda especializada a 30 minutos de distancia. Planchaba las camisas de trabajo de Kevin todos los domingos por la noche mientras él veía el partido que fuera en la televisión. 5 camisas, perfectamente planchadas, colgadas en su armario, organizadas por color. Nunca me dio las gracias. Simplemente esperaba que estuvieran ahí. Transformé nuestra casa en algo que lucía mejor que cuando la compramos. Pinté paredes. Restauré muebles. Planté un jardín que florecía en colores coordinados. Cuando los compañeros de Kevin venían a cenar, lo felicitaban por su preciosa casa. Él aceptaba sus elogios sin mencionar en ningún momento que yo había hecho todo el trabajo. En algún punto de tanta entrega, me olvidé de preguntar qué recibía yo a cambio. O quizás tenía miedo de preguntarlo porque ya sabía la respuesta. Nada. No recibía nada salvo el privilegio de seguir dando. Las señales de alarma llevaban años ahí. Simplemente me negaba a verlas. El año anterior, por el Día de las Madres, Kevin me regaló una planta en maceta que había recogido de camino a casa en una gasolinera. Las flores ya se estaban marchitando, la tierra estaba seca. Murió 2 semanas después porque nadie la regó excepto yo, lo cual parecía anular por completo el sentido de recibir una planta como regalo. El año anterior a ese, se le olvidó por completo hasta que Derek se lo recordó en el desayuno. Kevin levantó la vista de su tazón de cereales, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de qué día era, y dijo: «Ah, feliz Día de las Madres». Sin regalo, sin tarjeta, solo 3 palabras pronunciadas con el mismo entusiasmo que un pásame la sal. La cuñada de Kevin, Rebecca, hizo un comentario en una barbacoa familiar el verano pasado. Estábamos todos junto a la parrilla y alguien me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Rebecca se rió y dijo: «Heather, es básicamente la criada que no cobra». Todos se rieron, Kevin incluido. Se rió del chiste de su hermana sobre mi condición de trabajadora doméstica no remunerada mientras yo estaba allí sosteniendo una bandeja de panecillos para hamburguesas que acababa de tostar. Derek empezó a llamarme Heather en lugar de mamá cuando estaba con sus amigos. La primera vez que lo escuché fue en un partido de béisbol suyo. Uno de sus compañeros de equipo preguntó quién era yo, y Derek dijo: «Es Heather». No mi mamá, simplemente Heather. Como si fuera alguien a quien apenas conocía. Kevin comenzó a presentarme en los eventos de trabajo como mi mujer, sin usar mi nombre, como si mi identidad fuera solo un apéndice de la suya, algo que existía en relación a él y no por sí mismo. Estos momentos se fueron acumulando como el polvo, de manera tan gradual que no me di cuenta de que me estaba asfixiando hasta que ya no podía respirar. Me decía a mí misma que estaban estresados. Kevin trabajaba muchas horas. Derek era un adolescente bajo presión escolar. Son cosas de chicos. Yo era demasiado sensible. Estaba exagerando. Estaba haciendo un mundo de nada. Les ponía excusas porque la alternativa era insoportable. Y entonces llegó aquella mañana del Día de las Madres. Kevin entró a la cocina primero, con la camisa de golf que yo había planchado y colgado en su armario la noche anterior. Derek lo siguió, todavía en pijama, con el pelo apuntando en 3 direcciones. Ninguno de los dos me deseó feliz Día de las Madres al entrar. En cambio, cruzaron una mirada, un gesto fugaz que pasó entre ellos como un secreto, algo conspiratorio que me apretó el estómago con una inquietud inexplicable.
Derek sacó el teléfono de inmediato y lo apuntó hacia mí. Pensé que quizás quería hacerse una foto, algo tierno que publicar en las redes sociales para demostrar lo buen hijo que era. Kevin llevaba una bolsa de plástico de farmacia, sin envolver, sin siquiera papel de regalo, solo la bolsa de la farmacia de la esquina, de las que te dan cuando recoges una receta o compras algo de última hora. Se me cayó el alma a los pies, pero seguí sonriendo. Sonreír era lo que hacía yo. Sonreía por encima del malestar. Sonreía por encima de la decepción. Sonreía mientras todo lo que creía haber construido se erosionaba lentamente. Sonreía hasta que me dolía la cara de mantener la expresión fija. Kevin me tendió la bolsa con una sonrisa demasiado amplia, demasiado ansiosa. Tenía el aspecto de alguien convencido de haber ejecutado algo increíblemente ingenioso. Metí la mano y noté cerámica. Una taza. Por un instante breve e insensato, me permití esperar que dijera algo con significado. La mejor mamá del mundo. O simplemente mamá. Algo que reconociera que importaba. La saqué y leí las palabras. La mujer más inútil del mundo. Y entonces empezaron a reírse. Sus carcajadas no se detuvieron. Fueron creciendo, alimentándose de sí mismas, expandiéndose hasta llenar cada rincón de la cocina que había fregado el día anterior para preparar ese día. Kevin se dobló hacia adelante, agarrándose al borde de la encimera para no caerse, como si la pura comicidad del momento le hubiera debilitado las rodillas. Derek tenía lágrimas rodándole por la cara, el teléfono todavía apuntándome, todavía grabando, capturando cada microsegundo de mi humillación en alta definición. Me quedé allí sosteniendo la taza, cerámica blanca, del tipo que se puede comprar en cualquier tienda de regalos por $7. Las letras negras estaban impresas en una tipografía gruesa sin serifa, imposible de malinterpretar. La mujer más inútil del mundo. Cada palabra golpeaba por separado. Mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. No podía ser el regalo real. Tenía que haber algo más, un verdadero presente escondido en algún lugar, esperando el momento oportuno. Esto tenía que ser la preparación de un chiste con un remate que lo reencuadrara todo, que hiciera desaparecer la crueldad y la sustituyera por algo soportable. Pero Kevin no estaba buscando otro regalo. Derek no estaba diciendo te pillé. No había un segundo acto en esa función. Eso era todo. Era lo que pensaban de mí, destilado en 3 palabras e impreso en una taza para mi regalo del Día de las Madres. Miré a Kevin buscando en su cara algún indicio de que comprendía lo que acababa de hacer. Sus ojos brillaban de diversión. La boca estirada en una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Tenía aspecto de orgullo genuino, como si hubiera conseguido algo digno de celebración. Derek bajó el teléfono ligeramente, secándose los ojos con el dorso de la mano libre. Seguía sonriendo, seguía recreándose en el chiste compartido con su padre. Los dos estaban en mi cocina, unidos en su entretenimiento, vinculados por mi dolor. La taza pesaba en mis manos, un peso imposible. Debería no pesar nada, apenas unos gramos de cerámica y esmalte. Pero sentía que sostenía algo mucho más denso, como si cargara el peso de cada momento en que me había convencido de que era valorada cuando solo era tolerada. Cada vez que les había puesto excusas. Cada vez que me había dicho que era demasiado sensible. Cada sacrificio que había hecho creyendo que construía algo. Todo estaba en esa taza. Todo reducido a un remate de chiste. Kevin dejó de reírse el tiempo suficiente para hablar. Se secó los ojos de manera teatral y dijo: «Tu cara. Dios mío, tu cara era perfecta. Derek, ¿lo has grabado?» Derek asintió, reproduciendo el vídeo en la pantalla de su teléfono. «Lo tengo. Esto es oro. Oro». Mi conmoción era oro para ellos. Mi dolor era contenido para compartir y del que reírse con personas que ni siquiera me conocían. Abrí la boca para decir algo. No sé qué pretendía decir. Quizás iba a preguntarles si hablaban en serio. Quizás iba a decirles que eso no tenía gracia. Quizás iba a preguntarles por qué pensaban que era aceptable. Pero antes de que saliera ninguna palabra, me oí reírme en su lugar. No era una risa verdadera. Era un sonido que producía con la garganta y la boca, una actuación de diversión que mi cuerpo generaba de forma automática después de 12 años de entrenamiento. Había aprendido a reírme de los chistes a mi costa. Había aprendido a encajarlo todo, a demostrar que podía aguantar,
a probar que no era una de esas mujeres excesivamente sensibles que no soportan el humor. Así que me reí. Un sonido hueco y vacío que no llegaba a mis ojos, ni a mi pecho, ni a ninguna parte de mí que fuera real. Kevin pareció aliviado. ¿Ves? Te lo dije. Sabía que le haría gracia. Derek asintió guardando el teléfono en el bolsillo. El vídeo a salvo para usarlo después. Sí, mamá es así de guay. Mamá es guay. Mamá aguanta un chiste. Mamá no tiene problema con que la llamen inútil el único día del año supuestamente dedicado a celebrarla. Dije algo autodenigrante en respuesta. Ya no recuerdo las palabras exactas. Algo como bueno, no os falta razón o al menos es honesto. Alguna participación verbal en mi propia degradación que les dio permiso para sentirse bien con lo que habían hecho. Kevin me dio una palmadita en el hombro como se le da a un perro que acaba de aprender a sentarse. Así me gusta. Siempre con tan buen sentido del humor. Luego se apartó de mí y se sentó a la mesa. Derek lo siguió, dejándose caer en su silla habitual con la facilidad casual de quien no acaba de participar en una crueldad emocional. Empezaron a comer el desayuno que yo había preparado, los crepes que había hecho desde cero, el bacon cocinado a la textura exacta que preferían, la fruta que había dispuesto en la vajilla buena. Comieron y hablaron como si no hubiera pasado nada. Kevin mencionó que su hora de salida en el golf era a las 11, así que tendría que irse antes de las 10:30. Derek le recordó el partido de béisbol a las 2. Kevin le preguntó a Derek si había estudiado suficiente para sus exámenes finales. Derek se encogió de hombros y dijo más o menos. Ninguno me dio las gracias por el desayuno. Ninguno reconoció la comida, el esfuerzo, la hora que había pasado preparando todo mientras ellos dormían. Ninguno se disculpó por la taza. Ninguno preguntó si estaba bien. Me quedé junto a la encimera, todavía sosteniendo la taza, escuchando su conversación. Mi mente se sentía extrañamente disociada de mi cuerpo. Me estaba observando desde fuera, contemplando a esa mujer con delantal que sostenía un regalo cruel mientras su familia comía, se reía y planeaba el día alrededor de su ausencia. Algo dentro de mí cambió en ese momento. No de forma dramática, sin ninguna señal externa que pudieran haber notado. Fue algo más silencioso, más fundamental. El sonido de una puerta cerrándose, la sensación de una decisión tomada sin pensamiento consciente. Ya había terminado. Deposité la taza con cuidado sobre la encimera. Luego empecé a recoger la mesa. Kevin y Derek no se movieron para ayudar. Nunca lo hacían. Simplemente se recostaron en sus sillas mientras yo me estiraba a su alrededor para recoger platos y cubiertos. Lo llevé todo al fregadero y abrí el grifo. Teníamos lavavajillas, uno bueno que había investigado y elegido 2 años atrás, pero lavé los platos a mano de todas formas. La repetición mecánica me daba algo que hacer con las manos mientras mi mente procesaba lo que acababa de ocurrir. El jabón creaba burbujas con olor artificial a limón. Fregué cada plato a fondo, enjuagando el sirope y las migas. Detrás de mí, Kevin y Derek se movieron al salón. Oí el televisor encenderse, el volumen subiendo cuando encontraron algún partido de baloncesto. Sus voces llegaban desde el interior de la casa comentando estadísticas de jugadores y clasificaciones de equipos. Una conversación normal, fácil y cómoda, sin el menor peso de haber roto algo irreparable en esa familia. Miré por la ventana sobre el fregadero. El jardín que había plantado era visible desde allí. Las rosas estaban en flor, de un rojo intenso y una forma perfecta, porque yo las cuidaba cada semana. Las alimentaba con fertilizante especializado. Podaba los tallos muertos. Las regaba en los periodos de sequía. Todo lo que tocaba en esa casa florecía, prosperaba y lucía hermoso. Todo menos yo. Pensé en la taza que quedaba sobre la encimera a mi espalda. La mujer más inútil del mundo. Pensé en el teléfono de Derek grabando mi conmoción, capturando mi dolor para reproducirlo y compartirlo con personas que nunca conocerían el contexto, que solo verían la superficie del chiste sin entender lo que significaba. Pensé en la total falta de conciencia de Kevin ante lo que acababa de destruir. En su convicción genuina de que yo lo encontraría gracioso, de que me reiría junto a ellos, de que aceptaría ese último desprecio hacia mi valor con elegancia y humor. No sabía que acababa de terminar nuestro matrimonio. No sabía que la mujer que lavaba los platos en ese fregadero ya estaba planeando su marcha.
No sabía que su mujer inútil estaba a punto de convertirse en su exmujer. Me sequé las manos en el trapo de cocina, lo doblé con cuidado y lo colgué en su gancho correspondiente. Luego pasé por delante del salón donde estaban viendo la televisión. Ninguno levantó la vista. Ninguno me llamó. Ninguno se dio cuenta de que estaba abandonando la habitación. Subí las escaleras hasta nuestro dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en el pequeño escritorio del rincón donde guardaba los documentos del hogar y abrí el portátil. La pantalla cobró vida proyectando luz azul sobre mi cara. Abrí una ventana del navegador en modo incógnito y escribí una sola frase en la barra de búsqueda. Vuelos de ida. Me temblaban las manos mientras desplazaba la pantalla entre las opciones. No de miedo, no de duda, sino de otra cosa. Algo que se sentía como anticipación, como alivio, como el primer aliento después de demasiado tiempo bajo el agua. Me iba. Solo tenía que decidir a dónde. Portland, Oregón. Lo seleccioné de la lista de destinos disponibles porque estaba suficientemente lejos como para que Kevin no pensara en buscarme allí, y porque nunca había estado. Sin recuerdos, sin asociaciones, solo distancia y la posibilidad de convertirme en alguien nuevo. El vuelo salía en 2 semanas. 14 días para prepararme, 14 días para desmantelar una vida que había pasado 12 años construyendo sin que nadie se diera cuenta de lo que hacía. Cerré el portátil y bajé. Kevin y Derek seguían en el salón absortos en el partido de baloncesto. Pasé por delante de ellos hacia el lavadero y empecé a clasificar la ropa. Blanco con blanco, color con color. La misma rutina que había repetido cientos de veces. Solo que esta vez estaba contando. Contando cuántas de mis propias prendas podía empacar sin dejar un hueco visible en el armario. Cuántos pares de zapatos podía llevarme sin dejar espacios vacíos que pudieran despertar preguntas. Contando los días que faltaban para no tener que volver a separar los calcetines de Kevin. Ese primer día marcó el patrón de los 13 que siguieron. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa, moviéndome por las rutinas de siempre mientras preparaba en secreto mi partida. Le preparé la fiambrera a Derek para el colegio a la mañana siguiente. Sándwich de pavó, rodajas de manzana, barrita de granola, el mismo almuerzo que había preparado cientos de veces. Lo dejé en la nevera con su nombre escrito en la bolsa con rotulador. Planché las camisas de Kevin para la semana, 5, organizadas por color en su armario. Doblé su ropa interior y repuse su cajón de calcetines. Me aseguré de que su bolsa del gimnasio estuviera lista para su entrenamiento del martes por la mañana. Todo tenía que parecer normal. El martes por la noche, Kevin tenía una cena de trabajo, uno de esos eventos donde se espera que los cónyuges asistan, donde se supone que hay que sonreír y mantener conversaciones amenas con personas que apenas recuerdan tu nombre de un evento a otro. Me puse un vestido azul marino y pendientes de perlas. Me reí del chiste del jefe de Kevin, Martín, sobre que las mujeres son las que realmente mandan en casa, mientras los hombres de la mesa asentían con complicidad. La mujer de Martín, Sandra, estaba sentada frente a mí bebiendo vino blanco y haciendo lo mismo. Ella y yo habíamos asistido a docenas de esas cenas a lo largo de los años. Habíamos intercambiado recetas y recomendaciones de tintorerías. Habíamos hecho conversación intrascendente sobre nuestros hijos y jardines, pero no éramos amigas. Éramos complementos de las carreras de nuestros maridos, accesorios decorativos en encuentros corporativos. Le sonreí a Sandra y le pregunté por la búsqueda universitaria de su hija. Habló durante 10 minutos sobre visitas a campus y ensayos de solicitud. Asentí en los momentos adecuados y le hice preguntas de seguimiento que demostraban que la escuchaba. Nadie en esa mesa tenía ni idea de que yo ya me había ido, de que en menos de 2 semanas estaría en un avión a una ciudad que ninguno de ellos sabía que había considerado. El jueves me senté en las gradas del partido de béisbol de Derek. Era un partido fuera de casa, 40 minutos de coche para ver a mi hijo sentado en el banquillo durante 7 entradas. Bateó una vez en la 9ª y ponchó en 3 lanzamientos. De todas formas aplaudí, junto a las demás madres que realizaban el mismo ritual de apoyo entusiasta independientemente del resultado real. Carol Jenkins se sentó a mi lado como de costumbre. Su hijo jugaba en la 3ª base. Habló de las posibilidades del equipo de llegar a regionales y me preguntó si iba a ofrecerme como voluntaria para el comité del banquete de fin de temporada. Le dije que revisaría mi agenda y le respondería. Sabía que no estaría aquí para el banquete de fin de temporada.
Estaría en Portland comenzando un nuevo trabajo, viviendo en un apartamento que no contendría ningún recuerdo de que me habían llamado inútil. Nadie notó que ya estaba en otro lugar. Había perfeccionado esa actuación a lo largo de años de ser funcionalmente invisible, presente pero ausente, físicamente aquí pero mentalmente en otro sitio. Por las noches, una vez que Kevin se dormía, transfería dinero de nuestra cuenta conjunta a una nueva que había abierto en otro banco. Mantenía las cantidades pequeñas, $50 el lunes, 75 el miércoles, 60 el viernes. Lo suficientemente pequeñas para no generar ninguna alerta, para que se mezclaran con el flujo normal de los gastos domésticos. La nueva cuenta estaba solo a mi nombre, en un banco del otro lado de la ciudad que Kevin no tenía ninguna relación. La había abierto el lunes por la tarde durante el tiempo que solía dedicar a la compra. La empleada, una joven llamada Michelle, tramitó el papeleo con eficiencia y me entregó una tarjeta de débito provisional. No me preguntó por qué abría una cuenta separada. Simplemente sonrió con profesionalidad y me deseó un buen día. Al final de la primera semana, había transferido $800 a la nueva cuenta. No suficiente para vivir mucho tiempo, pero sí para empezar. Suficiente para una fianza de apartamento. Suficiente para comida hasta que encontrara trabajo. El lunes de la segunda semana, concerté una cita con una abogada. Encontré el nombre de Patricia Brennan a través de una búsqueda en Internet de abogados de divorcios especializados en casos con complejidad financiera y división de bienes. Su web tenía testimonios de mujeres que la describían como implacable y estratégica. Eso era exactamente lo que necesitaba. No compasión, estrategia. Su despacho estaba en el centro, encima de una cafetería llamada Morning Brew. Le dije a Kevin que iba a hacer la compra y que volvería en 2 horas. Apenas levantó la vista del portátil cuando me fui. El despacho de Patricia olía a cuero y libros viejos. Los muebles eran de madera oscura, sólidos y de aspecto costoso. Títulos universitarios enmarcados colgaban en la pared detrás de su escritorio. Tendría unos 50 y tantos años, con el pelo gris cortado en un bob preciso y unas gafas colgadas de una cadena alrededor del cuello. Me estrechó la mano con firmeza y me indicó que me sentara. Luego sacó un bloc legal y un bolígrafo y dijo: «Cuénteme todo». Le conté lo de la taza, las risas, los 12 años de matrimonio en los que me había ido desvaneciendo gradualmente en el papel de gestora doméstica no remunerada, el abandono de mi carrera, las cenas corporativas, los partidos de béisbol y el interminable trabajo invisible que hacía funcionar sin problemas la vida de todos los demás. Patricia tomaba notas con una caligrafía precisa, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. ¿Cuánto tiempo llevábamos casados? ¿Éramos copropietarios de algún inmueble? ¿Existían cuentas de jubilación? ¿Había habido incidentes documentados de abuso verbal o maltrato emocional? Cuando terminé, dejó el bolígrafo y se recostó en su silla. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era lástima, era otra cosa. Reconocimiento, quizás. Hay algo que debe entender, dijo. La posición más poderosa desde la que negociar es aquella en la que ya te has ido. Una vez que no estés, él no podrá manipularte. No podrá hacerte sentir culpable. No podrá usar la proximidad para desgastarte. Tú controlas el relato y los tiempos. Me explicó las leyes de bienes gananciales. En nuestro estado, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideraban de propiedad conjunta independientemente de quien hubiera aportado los ingresos. La casa en la que vivíamos, comprada 8 años atrás, era ganancial. La cuenta de jubilación de Kevin, financiada a lo largo de nuestro matrimonio, era ganancial. La cartera de inversiones que él gestionaba, acumulada durante nuestro matrimonio, era ganancial. Sacrificaste tu carrera para apoyar su avance, dijo Patricia. Eso tiene valor monetario. Aportaste trabajo doméstico no remunerado que le permitió concentrarse en su trabajo sin distracciones. Eso tiene valor monetario. Tienes derecho a la mitad de todo, y yo me aseguraré de que lo obtengas. Me preguntó si estaba dispuesta a luchar. Me di cuenta de que llevaba años lista. Solo necesitaba que alguien me dijera que tenía derecho a hacerlo. La contraté antes de salir del despacho. Me dio instrucciones sobre los pasos siguientes: documentar todo, reunir registros financieros, recopilar pruebas de contribuciones y maltrato, construir un caso sólido. A lo largo de los días siguientes,
Me convertí en archivista de mi propia vida. Fotografié cada habitación de la casa, documentando las mejoras que había realizado, las paredes que había pintado, los apliques que había instalado, las estanterías empotradas que había diseñado y mandado construir en el salón. Hice copias de 12 años de declaraciones de la renta conjuntas. Descargué extractos bancarios que mostraban el flujo de dinero durante nuestro matrimonio. Imprimí evaluaciones de rendimiento de mi antiguo trabajo de marketing, pruebas de la trayectoria profesional que había abandonado. Hice capturas de pantalla de las publicaciones de Derek en redes sociales. Las de cuando me etiquetaba como la cocinera con un emoji de risa. La historia de Instagram en la que me grababa limpiando la cocina con el texto servicio doméstico gratis. El TikTok en el que bromeaba diciendo que yo era su conductor personal de Uber. Guardé correos electrónicos que Kevin había enviado a compañeros. Uno en el que se quejaba de que yo quisiera asistir a un evento de trabajo, llamándome exigente por esperar ser incluida. Otro en el que hacía un chiste sobre las esposas y sus costosas aficiones, aunque mi único hobby era mantener la casa en la que él vivía. Cada pieza de evidencia era otro ladrillo en el muro que estaba levantando entre mi vida antigua y lo que viniera después. El expediente crecía cada día. Documentación de contribuciones, prueba del desprecio, evidencia de que yo había estado allí, de que había importado, aunque ellos nunca lo hubieran notado. La mañana de mi partida me desperté a las 5:30 como siempre. Preparé el desayuno, crepes también, aunque no los especiales del Día de las Madres. Unos normales con la mezcla que había en la despensa. Puse la taza de café de Kevin y el zumo de naranja de Derek. Bajaron a sus horas habituales. Kevin mencionó que tenía una conferencia regional que lo retendría hasta tarde. Derek me recordó que tenía finales esa semana y que estudiaría en casa de su amigo Marcus después del colegio. Ninguno preguntó por mis planes. Ninguno notó que llevaba el vestido burdeos que Kevin había criticado alguna vez. Ninguno vio la maleta que había cargado en el coche al amanecer, escondida en el maletero bajo una manta vieja. Cuando se fueron, recorrí la casa por última vez. No lloré. No sentí tristeza. Simplemente observé las habitaciones que pronto pertenecerían a la vida de otra persona. Cerré la puerta sin echar la llave. Que Kevin se encargara de eso cuando llegara a una casa vacía. Conduje hasta el aeropuerto con las manos firmes sobre el volante. Las tasas del aparcamiento se fueron acumulando en la zona larga estancia C mientras yo firmaba el contrato de arrendamiento de un estudio amueblado en el sureste de Portland. La propietaria era una mujer llamada Iris, de unos 60 y tantos años, con el pelo plateado recogido en un moño holgado y unas gafas de lectura colgadas de una cadena de cuentas alrededor del cuello. Me recibió en la entrada del edificio, una estructura estrecha de 3 pisos encajada entre una tienda de ropa vintage y un restaurante tailandés. El barrio olía a café y asfalto mojado por la lluvia. La gente pasaba con bolsas de tela y bicicletas, moviéndose al ritmo pausado de quienes han elegido esa zona precisamente porque no exige ninguna actuación. Iris abrió la puerta a pie de calle y me llevó por 2 tramos de escaleras. El apartamento estaba en el 3er piso, unidad 3B. Me entregó las llaves sin hacer preguntas. Sin curiosidad sobre por qué alquilaba amueblado, sobre de dónde venía ni por qué había llegado con una sola maleta. Simplemente me señaló dónde estaba el termostato. Me explicó que la recogida de basura era los martes y me mencionó que el mercado de la esquina abría hasta las 11 por si necesitaba algo. El apartamento era pequeño. Una habitación que funcionaba a la vez de dormitorio y sala de estar, con una cocinilla a lo largo de una pared y un baño con el espacio justo para darse la vuelta. Los muebles eran dispares pero estaban limpios. Un futón con una funda azul deslavada, una mesa pequeña con 2 sillas, una estantería con libros que el inquilino anterior había dejado. La ventana daba a unas calles estrechas bordeadas de árboles viejos que empezaban a teñirse con los colores del otoño. Era mío. Era lo único que importaba. Nadie allí sabía que había sido esposa o madre o el remate de un chiste cruel. Nadie sabía nada de la taza, ni de las risas, ni de los 12 años que había pasado desapareciendo dentro de la vida de otra persona. Deshice la única maleta, colgué la ropa en el armario pequeño, coloqué los artículos de aseo en el mueble del baño. Todo lo que poseía en esa ciudad cabía en una sola pieza de equipaje y aún así sobraba espacio para lo que había dejado atrás. Esa primera tarde, fui al mercado de la esquina que había mencionado Iris. Era el tipo de lugar que vendía productos ecológicos junto a marcas convencionales,
con letreros escritos a mano que anunciaban miel local y pan recién hecho. Llené una cesta con comida que me gustaba de verdad. Queso curado en lugar del suave que prefería Kevin. Pan de masa madre en lugar de pan integral. Café con sabor de verdad en lugar de la marca insípida que a Derek le parecía suficiente. Fresas porque me apetecían, no porque alguien las hubiera pedido. El cajero, un chico joven con varios piercings en las orejas y una sonrisa amable, metió mis compras en bolsas y me deseó buenas noches. Las llevé de vuelta a mi apartamento y lo coloqué todo en la pequeña nevera. Mi comida, mis elecciones, mi vida. Preparé la cena con lo que había comprado. Queso, pan y fresas. Sencillo. Exactamente lo que quería. Comí sentada en la escalera de incendios, a la que se accedía por la ventana, mirando cómo el atardecer se asentaba sobre tejados que no reconocía. El cielo se tiñó de naranja, rosa y violeta, colores tan saturados que parecían artificiales. Estaba sola, completamente sola en una ciudad donde no conocía a nadie. Y no me sentía sola. Estaba descubriendo que había una diferencia entre la soledad y el estar a solas. La soledad era desear una compañía que no tenías. Esto era libertad. El lunes por la mañana actualicé mi currículum. 12 años aparecían como una laguna en mi historial laboral, un espacio en blanco donde debería haber habido una carrera. Describí lo que había hecho durante esos años usando un lenguaje que traducía el trabajo doméstico a terminología corporativa. La gestión del hogar se convirtió en coordinación de operaciones. El presupuesto familiar, en planificación financiera. El trabajo voluntario, en gestión de proyectos y relaciones con grupos de interés. Envié solicitudes a 17 empresas de marketing en todo Portland. Para el miércoles, había recibido respuesta de 5. 3 eran rechazos amables que citaban mi prolongada ausencia del sector. 2 solicitaban una entrevista. La primera fue con una gran empresa corporativa del centro. El responsable de selección, un hombre de unos 40 años con un traje caro, dedicó la mayor parte de la reunión a preguntarme por qué había estado tanto tiempo sin trabajar y si realmente estaba comprometida a volver. Usó frases como habilidades oxidadas y experiencia desactualizada. Salí de esa entrevista sabiendo que no aceptaría un puesto allí aunque me lo ofrecieran. La segunda entrevista fue diferente. Horizon Collective operaba desde un almacén reconvertido en un barrio industrial que artistas y pequeños negocios estaban transformando lentamente. El edificio tenía paredes de ladrillo visto y techos altos con vigas metálicas. Plantas colgaban de ganchos creando pequeñas bolsas de verde por todo el espacio de trabajo abierto. Simone Keller, la responsable de selección, me recibió en una pequeña sala de reuniones con una pared de ventanas que daba a la calle. Tenía el pelo plateado cortado en un bob preciso y unas gafas de montura oscura que le daban un aire de inteligencia aguda. Me estrechó la mano con firmeza y me indicó que tomara asiento. Revisó mi currículum en silencio durante un minuto entero con expresión neutral. Cuando llegó a la laguna de 12 años, se detuvo. Me preparé para las preguntas habituales sobre compromiso y relevancia. En cambio, levantó la vista y preguntó, ¿qué habilidades desarrolló durante ese tiempo? La pregunta me sorprendió. No porque había dejado de trabajar, sino que había aprendido mientras estaba fuera. Le expliqué la gestión de proyectos a través de la coordinación de actividades escolares, la optimización del presupuesto a través del manejo de las finanzas domésticas, la coordinación con múltiples interesados a través de las relaciones con profesores, entrenadores y familia extensa, la gestión de crisis a través de situaciones de todo tipo, desde urgencias médicas hasta cambios de último minuto en la agenda. Simone escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sonrió. Eso es simplemente ser madre y llevar una casa traducido al lenguaje corporativo. Ha estado trabajando. Solo que sin cobrar. Me explicó que Horizon Collective estaba especializada en campañas de marketing para organizaciones sin ánimo de lucro. El trabajo requería a alguien capaz de gestionar varios proyectos simultáneamente, comunicarse con eficacia con diferentes interlocutores y operar con eficiencia dentro de presupuestos ajustados. Exactamente lo que yo había estado haciendo durante 12 años, solo que con otra terminología. Me ofreció el puesto antes de que saliera del edificio. Coordinadora de marketing, gestionando campañas para entre 3 y 5 clientes sin ánimo de lucro a la vez. El sueldo era modesto pero digno. Los beneficios incluían seguro médico y 2 semanas de vacaciones pagadas.
Lo acepté antes de llegar al ascensor. Mi teléfono había estado en silencio desde que me fui de casa. El jueves por la noche lo revisé por fin. 43 mensajes de texto, 17 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz. Los mensajes de Kevin seguían una progresión predecible. Primero la confusión. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves a casa? Luego la irritación. Esto es muy incómodo, Heather. Derek tiene un partido y yo tengo trabajo. Tienes que volver y hacerte cargo de tus responsabilidades. Después la ira. ¿Qué clase de madre abandona a su familia? La gente está preguntando y no sé qué decirles. Los mensajes se volvieron más desesperados con el paso de los días. Al menos dime que estás bien. Estás asustando a Derek. Pero Derek no había enviado ningún mensaje. Kevin lo estaba usando como palanca, asumiendo que la culpa me arrastraría de vuelta a una vida que ya había dejado atrás. El viernes por la mañana, exactamente 3 días después de mi partida, Patricia envió el correo electrónico que yo había redactado antes de irme. Breve, profesional, sin carga emocional. Me he ido. Toda comunicación futura deberá dirigirse a través de mi abogada. Se puede contactar con Patricia Brennan en el siguiente correo electrónico y número de teléfono. La respuesta de Kevin llegó en cuestión de minutos. No puedes irte sin más. Esto es abandono. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que has hecho. Te arrepentirás. No respondí. Patricia tenía razón. No podía manipular lo que no podía alcanzar. Establecí nuevas rutinas que me pertenecían por completo. Salidas a correr por las mañanas a lo largo del río Willamette, donde el agua reflejaba el humor que tuviera el cielo ese día. Los otros corredores saludaban al pasar, un reconocimiento silencioso del espacio y el propósito compartidos. Nadie preguntaba a dónde iba ni cuándo volvería. Por las tardes, trabajaba en una cafetería llamada Bread and Ink. La barista, una chica de unos 20 años con el pelo corto de color morado, aprendió mi pedido después de 2 visitas. Café solo con un azúcar. Empezó a prepararlo cuando me veía entrar por la puerta. Ese pequeño reconocimiento, ser vista y recordada por algo tan simple como cómo tomaba el café, me resultó profundo. Por las noches, asistí a una clase de cerámica en un centro comunitario a 6 manzanas de mi apartamento. El instructor, un hombre paciente llamado Robert que llevaba 40 años haciendo alfarería, nos enseñaba a centrar la arcilla en el torno y darle forma con manos firmes. La mayoría de lo que hacía se derrumbaba o se agrietaba. Robert decía que eso formaba parte del aprendizaje. No todo lo que crees tiene por qué salir perfecto, y eso está bien. Leía novelas que elegía yo misma. Ficción literaria que Kevin habría llamado pretenciosa. Series de misterio que a Derek le habrían parecido aburridas. Tomaba largos baños sin que nadie llamara a la puerta preguntando cuándo terminaría. Cenaba a las 9 de la noche porque me apetecía, no porque la hora familiar estuviera fijada para las 6:30. Descubrí que disfrutaba genuinamente de mi propia compañía. No era la mujer aburrida e inútil que me habían etiquetado. Era simplemente una mujer a la que nunca le habían dado espacio para ser ella misma. 2 semanas después de comenzar mi nueva vida en Portland, estaba sentada en Bread and Ink con el portátil abierto trabajando en una propuesta de campaña para una organización de jóvenes sin hogar cuando el teléfono vibró con una notificación que no esperaba ver. Alguien me había etiquetado en una publicación de Facebook. Había dejado la cuenta activa pero inactiva, sin publicar ni interactuar desde mi partida. La notificación venía del perfil de Kevin. Mantuve el dedo suspendido sobre la pantalla un momento antes de abrirla. La fotografía era de nuestras últimas vacaciones en familia, un viaje a la costa de Oregón que habíamos hecho 8 meses atrás. En la imagen yo estaba en la arena con el brazo alrededor de Derek. Los dos sonreíamos, bronceados, con la expresión relajada de quienes disfrutan de unas vacaciones. Detrás de nosotros, el océano se extendía azul y sereno bajo un cielo despejado. Recordaba ese viaje con claridad. Había pasado la mayor parte del tiempo en la cocina del alquiler preparando comidas mientras Kevin se iba a pescar en alta mar con una empresa charter que había estado investigando durante semanas. Derek se había quejado de aburrirse y se pasó el tiempo con el teléfono. Yo había sonreído para esa fotografía porque eso era lo que se hacía en las vacaciones familiares. Sonreías y fingías que todo iba bien y documentabas la felicidad para que la gente de casa la viera.
El texto de Kevin me revolvió el estómago de rabia. Por favor, si alguien la ve, díganle que solo queremos que vuelva a casa. La queremos y la echamos de menos. Heather, si estás leyendo esto, lo sentimos. Por favor, vuelve. Derek está destrozado. La publicación llevaba 3 horas visible. Ya tenía más de 200 reacciones y 60 comentarios. Los fui leyendo despacio uno por uno. Su compañero Brian de la oficina regional, rezando por ti, tío. Espero que vuelva sana y salva. La vecina Margaret, oh, Kevin, esto parte el corazón. Todos estamos pensando en ti y en Derek. Sandra, de las cenas de trabajo, enviando fuerzas a tu familia en este momento tan difícil. El relato que Kevin había construido era una obra maestra de manipulación. Él era el marido devoto desesperado por el regreso seguro de su mujer. Derek era el hijo traumatizado que echaba de menos a su madre. Y yo era la mujer inestable que había desaparecido sin explicación, posiblemente en medio de una crisis de salud mental que la convertía en un peligro para sí misma. Nadie cuestionó su versión de los hechos. Nadie preguntó por qué una esposa y madre entregada que había pasado 12 años sacrificándolo todo podría haber desaparecido de repente. Simplemente aceptaron que yo era el problema, que algo estaba mal en mí, que Kevin y Derek eran las víctimas de mi comportamiento irracional. Cerré el portátil y salí de la cafetería. De vuelta en mi apartamento, creé una cuenta de Facebook falsa. Usé como foto de perfil una imagen de archivo de un Golden Retriever que encontré en Internet. Llamé a la cuenta Bailey Thompson, un nombre genérico que podría pertenecer a cualquiera. A través de esa cuenta podía observar la actuación de Kevin sin que supiera que lo estaba mirando. Los comentarios en su publicación siguieron acumulándose a lo largo de la tarde. La madre de Kevin, Patricia, rezando por tu familia, Kevin. Heather siempre me pareció frágil. Espero que reciba la ayuda que necesita. Su hermana Rebecca, eres muy fuerte por llevar esto con tanta entereza. Derek tiene suerte de tenerte. Más vecinos, más compañeros de trabajo, más conocidos del colegio y del equipo de Derek, todos expresando compasión por Kevin, todos ofreciendo oraciones y apoyo, todos compartiendo la publicación para extender su alcance. Las mujeres de la Asociación de Padres, mujeres con quienes había pasado cientos de horas haciendo voluntariado, coordinando recaudaciones y organizando eventos, expresaban su asombro ante lo que yo podía hacer algo tan egoísta. Desaparecer sin explicación, abandonar a mi familia, dejar a mi marido apañándosela solo. Solo una persona comentó algo diferente. Lisa Martínez, una mujer a la que apenas recordaba de los años de primaria de Derek. Su hijo había estado en la misma clase que Derek en tercero. Habíamos intercambiado conversaciones agradables alguna vez a la salida del colegio, pero nunca habíamos sido cercanas. El comentario de Lisa decía, alguien se ha preguntado por qué se fue. Me quedé mirando esas 8 palabras. Alguien había hecho la pregunta que nadie más parecía dispuesto a plantearse. ¿Por qué una mujer que aparentaba estar entregada a su familia se habría ido de repente? ¿Qué había ocurrido que nadie estaba discutiendo? El comentario de Lisa no recibió ningún me gusta. En menos de una hora, 2 personas le habían respondido. Este no es el momento de buscar culpables. Kevin ya tiene suficiente sin que la gente lo cuestione. Lisa no volvió a comentar. Hice capturas de pantalla de todo. La publicación de Kevin, los comentarios, las reacciones, el relato que estaba construyendo sobre mi inestabilidad y su condición de víctima. Todo documentado y guardado en una carpeta que llamé Evidencias. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de la publicación de Facebook de Kevin, Patricia Brennan presentó los documentos de divorcio en mi nombre. Los había preparado meticulosamente durante los días anteriores, incorporando todo lo que yo le había proporcionado durante nuestras consultas. La demanda solicitaba una orden de alejamiento temporal que le impidiera contactarme directamente. Toda comunicación iría a través de Patricia. La presentación incluía un inventario exhaustivo de los bienes matrimoniales. La casa comprada 8 años atrás, valorada actualmente en $420,000 con $200,000 pendientes de hipoteca. La cuenta de jubilación de Kevin con su empleador, que contenía aproximadamente $180,000. Una cartera de inversiones gestionada por su asesor financiero valorada en $95,000. Su pensión, que vencería en 12 años más.
El escrito detallaba mis contribuciones en términos que traducían el trabajo no remunerado a valor monetario. 12 años de gestión del hogar, cuidado de los hijos, preparación de comidas, mantenimiento de la vivienda, coordinación social. Patricia había calculado lo que habría ganado de haber continuado mi carrera de marketing con los ascensos habituales cada 3 o 4 años y los aumentos salariales según los estándares del sector. La cifra era asombrosa acumulada a lo largo de 12 años. La presentación incluía una declaración explicando por qué me había ido. Maltrato emocional continuado y falta de respeto que culminaron en el incidente del Día de las Madres, cuando recibí una taza que me tachaba de inútil mientras mi marido y mi hijo se reían y grababan mi humillación para distribuirla en redes sociales. Patricia organizó para que los papeles fueran entregados a Kevin en su oficina. Eligió el momento deliberadamente. El miércoles por la tarde, durante una reunión con su director regional y 2 compañeros. El notificador entró a la sala de reuniones, preguntó por Kevin Caldwell por su nombre y le entregó el sobre delante de todos. Impacto máximo, humillación máxima. No sentí ningún remordimiento por el carácter público de la notificación. Solo la satisfacción de que experimentara una pequeña parte de lo que yo había sentido de pie en esa cocina sosteniendo la taza. Esa tarde tomé una decisión. Reactivé mi propia cuenta de Facebook, inactiva desde mi partida. Mi foto de perfil estaba desactualizada, mostraba una versión de mí misma de 3 años atrás en un picnic de empresa, sonriendo de una manera que ya no se parecía en nada a cómo era o me sentía. Había fotografiado la taza antes de irme. Una imagen sencilla con la taza centrada sobre un fondo blanco, con las letras negras claramente legibles. La mujer más inútil del mundo. Subí esa fotografía y escribí un texto. El Día de las Madres, mi marido y mi hijo me regalaron esta taza. Se rieron como si fuera un chiste. Yo sonreí, recogí la mesa y lavé los platos. Esa noche compré un billete de ida. A todos los que preguntan a dónde fui a un lugar donde no soy inútil. No etiqueté a Kevin. No etiqueté a Derek. No los nombré ni añadí contexto adicional. Simplemente expuse los hechos y dejé que la imagen hablara por sí sola. Publiqué a las 9:30 del miércoles por la noche y cerré el portátil. No me puse a mirar las reacciones. Tomé un baño, leí 3 capítulos de la novela que tenía en la mesilla y me dormí. A la mañana siguiente, la publicación se había compartido 500 veces. Al mediodía, 3000. Mi teléfono, que tenía en silencio, mostraba 147 notificaciones. Cuando por fin lo revisé, mensajes de mujeres con las que no había hablado en décadas. Amigas de la universidad, excompañeras de trabajo, parientes lejanas. Siempre supe que algo no iba bien. Eras demasiado buena para él. Gracias por compartir esto. Mi ex hizo cosas parecidas. Los comentarios en mi publicación desbordaban de apoyo y reconocimiento. Mujeres que compartían sus propias historias de haber sido menospreciadas, de haber sido tratadas como funciones antes que como personas, de haber tenido que reírse de su propia devaluación. Y, lo que era más significativo, la narrativa en torno a la publicación de Kevin cambió de forma drástica. La gente empezó a comentar con preguntas. ¿Por qué le había hecho semejante regalo a su mujer? ¿Qué clase de marido trata así a la madre de su hijo? Las reacciones de compasión se volvieron escépticas. Las oraciones se convirtieron en críticas. Varias mujeres que habían asistido a aquellas cenas corporativas con sus propios maridos me enviaron mensajes privados. Sandra, que se había sentado frente a mí en la mesa durante años haciendo conversación, escribió algo que me apretó la garganta. Siempre noté algo raro en cómo te hablaba. La manera en que te interrumpía en las cenas me incomodaba, pero nunca dije nada. Lo lamento. Me alegra que haya salido. Otras 3 esposas de la empresa de Kevin enviaron mensajes similares. Todas lo habían notado. A todas les había incomodado. Todas habían guardado silencio porque no era asunto suyo meterse en el matrimonio de otra persona. La imagen cuidadosamente construida de Kevin se estaba desmoronando en tiempo real. Los comentarios en sus publicaciones se redujeron. Sus amigos dejaron de interactuar con su contenido. Según una de las esposas que me escribió, su jefe lo había retirado discretamente de un proyecto de alta visibilidad que lo habría posicionado para un ascenso. El escrutinio público estaba afectando a su reputación profesional de maneras que no había anticipado. Se estaba volviendo invisible,
Exactamente lo que yo había sido durante 12 años. 4 días después del fallido intento de Kevin por controlar el relato, recibí un correo de Derek. El mensaje apareció en mi bandeja de entrada un jueves por la tarde mientras trabajaba en la campaña de alfabetización en mi mesa de cocina. El correo era formal de una manera que se sentía antinatural en un chico de 15 años. Las frases estaban cuidadosamente construidas, el tono medido y controlado. Podía notar que Kevin lo había revisado antes de que Derek lo enviara. Mamá, no entiendo por qué te fuiste. Te echo de menos. ¿Podemos hablar? El mensaje era corto, solo 3 frases, pero podía leer las capas que había debajo de las palabras. La confusión era genuina. Derek tenía 15 años, suficiente para reconocer la crueldad cuando la veía, pero también suficiente para creer todavía en la versión de su padre sobre los chistes y las exageraciones y las madres que no aguantaban el humor. Me quedé con el correo 1 hora antes de responder. Escribí y borré 3 versiones distintas antes de quedarme con algo que equilibraba la firmeza con la compasión. Derek, te quiero, pero necesito espacio para reconstruir mi vida. Lo que pasó el Día de las Madres no fue un chiste. Grabar la humillación de alguien y publicarlo en Internet no es como se trata a las personas que quieres. Cuando estés listo para tener una conversación sincera sobre eso, aquí estaré. No recibí respuesta de inmediato. El silencio se extendió durante 3 días. Volví a mis rutinas, trabajando en Geraisen Collective durante el día, asistiendo a la clase de cerámica por las noches, saliendo a correr junto al río cada mañana antes de que la ciudad despertara del todo. Luego, el domingo por la tarde, llegó un segundo correo, más corto esta vez. La formalidad había desaparecido, sustituida por algo que sonaba más a la voz real de Derek. Tienes razón. Lo siento. Papá está muy enfadado con el tema del divorcio. ¿Puedo visitarte? Respondí en cuestión de minutos, dándole mi dirección y señalando los fines de semana en que estaría disponible. La puerta estaba abierta. Solo tenía que elegir cruzarla. La vista preliminar del divorcio estaba programada para un miércoles por la mañana de finales de octubre. Patricia me había preparado para lo que debía esperar. Una sala de tribunal aséptica, una jueza que había escuchado cientos de casos similares, argumentos del abogado de Kevin intentando minimizar mis contribuciones y maximizar sus derechos. La sala olía a cera para suelos y café rancio. Los fluorescentes zumbaban en el techo bañando todo en una luz institucional y plana. Kevin llegó con un traje azul marino a medida que yo le había ayudado a elegir 2 años atrás para una conferencia regional. Tenía todo el aspecto del profesional de éxito al que le habían ocurrido circunstancias injustas. Su abogado era exactamente lo que me esperaba, un hombre de unos 60 años con el pelo plateado y un reloj caro, que se movía con la arrogancia casual de alguien acostumbrado a ganar. Se sentó junto a Kevin en la mesa del demandado revisando documentos con un aire de confianza absoluta. Patricia se sentó a mi lado con una chaqueta gris práctica y pocas joyas. Su actitud era tranquila, concentrada, completamente imperturbable ante la actuación que se desarrollaba al otro lado del pasillo. Me había dicho durante nuestra preparación que las juezas calan enseguida los teatros. Lo que importaba era la documentación y la ley. El abogado de Kevin abrió con el argumento que Patricia había predicho. Kevin había sido el principal sustento económico durante el matrimonio. Había construido la cuenta de jubilación y la cartera de inversiones gracias a su propio trabajo y disciplina financiera. Yo había elegido dejar mi carrera, una decisión que nadie me había impuesto. Y ahora pretendía reclamar la mitad de unos bienes que no había ganado. El argumento se expuso con fluidez, con la dosis justa de simpatía hacia Kevin para que pareciera razonable antes que vengativo. Observé la cara de la jueza buscando alguna reacción y no encontré ninguna. Escuchaba sin expresión, tomando notas de vez en cuando. La réplica de Patricia fue devastadora en su precisión. Presentó el sacrificio profesional que yo había hecho, incluida la documentación de mi rendimiento y trayectoria antes de dejarlo. Mostró los cálculos del coste de oportunidad, demostrando lo que probablemente habría ganado con el avance normal durante 12 años. Exhibió la prueba del trabajo doméstico no remunerado que le había permitido a Kevin concentrarse en su carrera sin distracciones. Luego introdujo las capturas de pantalla. Los correos de Kevin a sus compañeros en los que bromeaba diciendo que yo era exigente por querer asistir a los eventos de la empresa. Sus mensajes a amigos quejándose de tener que ayudar con las tareas del hogar durante las semanas que yo estaba enferma.
Las publicaciones de Derek en redes sociales en las que me etiquetaba como servicio doméstico gratuito. La expresión de la jueza cambió ligeramente, no de forma dramática, solo lo suficiente para indicar que estaba viendo algo que modificaba su valoración. El abogado de Kevin protestó, alegando que las capturas estaban sacadas de contexto y representaban incidentes aislados más que un patrón. Patricia señaló con calma que los incidentes aislados a lo largo de 12 años constituían un patrón. Cuando ambas partes terminaron sus argumentos, la jueza revisó sus notas en silencio durante lo que pareció un tiempo prolongado. La sala estaba completamente en silencio salvo por el zumbido de los fluorescentes y el sonido lejano de pasos en el pasillo exterior. Por fin levantó la vista y habló. Su voz era mesurada y profesional, con el peso de quien ha tomado esas decisiones muchas veces antes. Que uno de los cónyuges priorice la carrera del otro no reduce el derecho del cónyuge contribuyente a los bienes matrimoniales. La evidencia presentada demuestra un trabajo no remunerado sustancial que benefició directamente el avance profesional del cónyuge que generaba ingresos. Se concede una manutención conyugal provisional de $3.000 mensuales, con efecto inmediato y pendiente del acuerdo final de divorcio. La cara de Kevin se puso colorada. Su abogado se inclinó a susurrarle algo que no pude oír. Patricia permaneció completamente inmóvil a mi lado, con la expresión neutral, aunque capté el más leve atisbo de satisfacción en sus ojos. Sentí algo que no experimentaba desde hacía años. No exactamente felicidad, sino algo más sólido, la reivindicación, el reconocimiento de que mis contribuciones tenían valor, de que mi sacrificio tenía sentido, de que la ley veía lo que Kevin se había negado a reconocer. Los pagos provisionales de manutención comenzaron la semana siguiente. $3.000 depositados en mi cuenta el primero de cada mes. La cantidad era suficiente para reducir mi jornada en Geraisen Collective de tiempo completo a 30 horas semanales, dándome espacio para centrarme en otros aspectos de la reconstrucción de mi vida. Me matriculé en un programa de certificación profesional en estrategia avanzada de marketing digital. El contenido era exigente de maneras que hacía tiempo había olvidado disfrutar, requería análisis, creatividad y pensamiento estratégico que era como ejercitar músculos que no había usado en años. También empecé terapia con la doctora Angela Morrison, una psicóloga que Patricia me había recomendado especializada en ayudar a mujeres a recuperarse de relaciones emocionalmente abusivas. Su consulta estaba en una casa reconvertida cerca del centro, con muebles cómodos y ventanas que daban a un jardín que alguien cuidaba con esmero. En nuestra primera sesión, la doctora Morrison me pidió que describiera mi matrimonio en una frase. Pensé un momento y dije, pasé 12 años haciéndome más pequeña para que otra persona se sintiera más grande. Ella asintió despacio y anotó algo en su libreta. Luego levantó la vista y dijo, ahora aprenderemos a ocupar espacio de nuevo. Aprender a ocupar espacio de nuevo requería más que la guía de la doctora Morrison y los cursos de certificación. Requería enfrentarme a las relaciones que había dejado atrás y determinar cuáles podían reconstruirse y cuáles necesitaban quedar en el pasado. Derek llegó un viernes por la tarde de principios de noviembre. Había tomado el autobús Greyhound desde casa, un viaje de 4 horas que Kevin se había negado a facilitar. Cuando le pregunté a Derek sobre esa negativa por mensaje de texto mientras coordinaba su visita, respondió simplemente, papá dice que si quiero verte, me lo busco yo. Lo recibí en la estación de autobuses del centro. Bajó cargando una mochila y con una chaqueta que parecía demasiado ligera para el tiempo de Portland. Había crecido desde la última vez que lo vi. No de forma dramática, pero sí lo suficiente para notarlo enseguida. Tenía un aspecto más mayor, más cansado. La confianza fácil de la infancia había sido reemplazada por algo más guardado. Caminamos a un restaurante a 3 manzanas de mi apartamento, un local llamado The Brass Tap que servía hamburguesas y tenía cabinas con respaldos altos que creaban intimidad. Nos sentamos frente a frente y durante los primeros 15 minutos ninguno de los dos abordó nada de fondo. Derek me habló de sus clases. Yo le pregunté por la temporada de béisbol. Mencionó que un amigo se había mudado a California. Yo le describí mi nuevo trabajo sin entrar en detalles de por qué había necesitado uno nuevo. La conversación se sentía artificial. Ambos rodeando lo que en realidad había que decir. Entonces Derek dejó la hamburguesa. Se limpió las manos con una servilleta y me miró directamente. Papá está muy enfadado, dijo. Dice que estás intentando destruirlo. Le sostuve la mirada y mantuve la voz tranquila.
No intento destruir a nadie. Me estoy protegiendo de que me destruyan a mí. Derek bajó la vista al plato, removiendo las patatas fritas sin comérselas. Dice que lo estás dejando sin nada. La casa, el dinero de la jubilación, todo. Tuvo que mudarse a un sitio más pequeño por el acuerdo de divorcio. Había anticipado esa conversación. Patricia me había advertido que Kevin usaría a Derek como mensajero, que se presentaría como víctima de un sistema injusto diseñado para castigar a los hombres. Elegí mis palabras con cuidado. Derek, la sentencia la dictó una jueza según la ley estatal. Los bienes acumulados durante el matrimonio se consideran de propiedad conjunta, independientemente de quien generara los ingresos. Dejé mi carrera para apoyar el avance de tu padre y estar disponible para ti. Ese sacrificio tiene valor. No me estoy quedando con nada que no me pertenezca legalmente. Siguió removiendo las patatas. Él lo presenta como si te hubieras ido porque estabas aburrida o algo así. Como si te hubieras cansado de ser madre y quisieras empezar de cero. ¿Es eso lo que piensas tú? Derek dudó. No sé qué pensar. Te fuiste sin más. Un día estabas allí preparando el desayuno como siempre y al siguiente habías desaparecido y papá estaba histérico y todo el mundo en el colegio me preguntaba si estaba bien. Me incliné ligeramente hacia adelante, con las manos visibles sobre la mesa. ¿Puedo preguntarte algo con sinceridad? ¿Recuerdas lo que tú y tu padre me regalaron el Día de las Madres? Su expresión cambió. Una incomodidad le atravesó la cara. La taza. ¿Recuerdas lo que ponía? Asintió despacio. La mujer más inútil del mundo. ¿Pensabas que tenía gracia en ese momento? Derek desvió la vista mirando algo por encima de mi hombro. Papá decía que te haría gracia. Decía que siempre había sabido encajar ese tipo de cosas. Parecía que me hacía gracia. Guardó silencio un momento largo. Cuando habló, su voz era más baja. No, parecías herida. Pero luego te reíste. Así que pensé que quizás estaba bien. Me reí porque eso es lo que me había enseñado a hacer. Me reí porque había pasado 12 años siendo la persona que aguantaba un chiste, que no creaba momentos incómodos, que sonreía aunque la trataran como si no importara. Pero no estaba bien, Derek. Y grabar mi reacción para publicarla en internet tampoco estaba bien. La cara de Derek se sonrojó. No lo publiqué. Iba a hacerlo. Pero luego te fuiste y parecía raro publicarlo después. ¿Por qué ibas a publicarlo? Se removió inquieto en el asiento. No sé. Papá pensó que sería gracioso, como mostrar que en nuestra familia podemos tomarnos el pelo entre nosotros. A tu costa. Supongo que no lo pensé así en ese momento. Respiré y elegí mis siguientes palabras con cuidado. Derek, necesito que entiendas algo. No me fui porque estuviera aburrida ni cansada de ser madre. Me fui porque quedarme me estaba destruyendo como persona. Me había hecho tan pequeña, había renunciado a tanto de mí misma, que casi no existía ya, salvo como alguien que servía las necesidades de los demás. La taza no fue la causa. Fue simplemente la última prueba de lo poco que me valoraban. Derek volvió a mirarme. Era tan malo vivir con nosotros. No se lo endulcé. Sí. Estuvimos en silencio varios segundos. El ruido del restaurante continuaba alrededor de nosotros, otras conversaciones y risas de otras mesas, pero nuestra cabina se sentía aislada de todo eso. Lo siento, dijo Derek al fin. Nunca lo había pensado así. Simplemente asumí que así eran las cosas. Papá trabajaba y tú te encargabas de todo lo demás. No me planteé si era justo. Eras un niño. No era tu responsabilidad cuestionar si el matrimonio de tus padres era equitativo. Pero ya no eres un niño. Tienes 15 años, edad suficiente para reconocer cuando alguien está siendo tratado mal, aunque esa persona sea tu madre. Asintió despacio. Papá ahora habla de ti de otra manera. Como si fueras el enemigo o algo así. Es raro. ¿Cómo te sientes tú con eso? No sé. Confuso, supongo. Echo de menos cómo eran las cosas, pero también estoy empezando a entender por qué no podías quedarte. Hizo una pausa y añadió, ¿puedo volver a visitarte? Con regularidad. Cuando quieras. La puerta siempre está abierta. Hablamos 3 horas más.
Derek preguntó por mi trabajo, mi apartamento, cómo era Portland. Yo le pregunté por sus planes para la universidad, si seguía jugando al béisbol, cómo llevaba la ira de su padre. La conversación no fue perfecta. Hubo silencios incómodos y momentos tensos, pero fue honesta de una manera que nuestra relación anterior nunca había sido. 6 meses después de mi partida, el divorcio quedó finalizado. Volví al mismo juzgado, la misma sala aséptica con fluorescentes y olor a cera para suelos. Patricia estaba a mi lado. Kevin estaba al otro lado del pasillo con su abogado, ambos con expresiones de frustración apenas contenida. La jueza revisó el acuerdo final y declaró el matrimonio legalmente disuelto. Recibí exactamente lo que la vista preliminar había establecido. La mitad del capital de la vivienda, lo que obligó a Kevin a venderla y mudarse a una propiedad más pequeña. La mitad de su cuenta de jubilación. La mitad de la cartera de inversiones. El acuerdo era justo, calculado con precisión según la ley estatal y distribuido conforme a una jurisprudencia claramente establecida. Kevin me miró con rencor desde el otro lado de la sala mientras la jueza hablaba. Lo miré a él y no sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni siquiera alivio. Solo la certeza tranquila de haber tomado la decisión correcta 6 meses atrás y cada día desde entonces. A la salida del juzgado, Patricia me estrechó la mano. Lo has conseguido. Te fuiste y sobreviviste. La corregí con suavidad. Hice más que sobrevivir. Reconstruí. Sonrió. Sí. Así es. Mientras caminaba hacia el coche, tomé una decisión que llevaba semanas considerando. Me detuve en la oficina del registro civil de camino a casa y presenté los documentos para recuperar mi apellido de soltera, Heather Sinclair. El nombre con el que había nacido, el nombre que me pertenecía antes de haber fusionado mi identidad con la de otra persona. La mujer que había sido Heather Calvel ya no existía. Había muerto el día en que estuvo de pie en una cocina sosteniendo una taza que la llamaba inútil y decidió que no iba a seguir aceptando esa valoración. Escribir las memorias fue más difícil de lo que había anticipado. No por falta de material, sino porque revisitar esos 12 años requería reconocer cuánto de mí misma había entregado de forma sistemática, cuántas preferencias había olvidado, cuántos sueños había abandonado, con qué profundidad había perdido mi propia voz. Escribía por las tardes después del trabajo, sentada en mi pequeña mesa de cocina con un café que se enfriaba mientras tecleaba. Escribí sobre la taza del Día de las Madres, pero también sobre los 1000 maltratos más pequeños que la habían precedido, los comentarios despectivos, los aniversarios olvidados, la expectativa constante de que absorbiera la decepción con elegancia y humor. Rebecca, mi agente literaria, leyó el primer borrador y me llamó en cuestión de horas. Esto es poderoso, Heather. Va a resonar en muchísimas mujeres que han vivido lo mismo. El libro fue vendido a una editorial mediana llamada Clearview Press. El adelanto era modesto pero lo bastante significativo para complementar mis ingresos y proporcionar un colchón financiero mientras seguía construyendo mi nueva vida. Elegir el título llevó semanas de deliberación. Rebecca sugirió varias opciones que se me antojaban demasiado abstractas o demasiado victimistas. Al final propuse algo simple y directo. La mujer más inútil del mundo. Cómo me fui y encontré mi propósito. La portada mostraba una fotografía de unas manos soltando una taza de cerámica. El momento del abandono congelado en el tiempo. La portada del libro llegó 3 meses antes de la publicación, enviada en un sobre de cartón protector que abrí con cuidado en mi mesa de cocina. La imagen era exactamente como la había imaginado durante las conversaciones con el equipo de diseño. Unas manos soltando una taza blanca de cerámica capturadas en el momento de la caída sobre un fondo neutro. El título se extendía en la parte superior en letras gruesas. Mi nombre, Heather Sinclair, aparecía en la parte inferior. Sostuve la maqueta y sentí que algo se asentaba dentro de mí. Era real. Mi historia, la que había tenido miedo de contar durante 12 años, estaba a punto de hacerse pública de una manera que iba mucho más allá de una sola publicación de Facebook. La fecha de publicación estaba fijada para principios de mayo. Un año después del Día de las Madres que había cambiado todo. Rebecca había propuesto ese momento deliberadamente. El simbolismo no se le escaparía a los lectores ni a los medios de comunicación que cubrieran el lanzamiento. Las primeras reseñas empezaron a aparecer 6 semanas antes de la publicación.
Publishers Weekly lo describió como un análisis sin concesiones del maltrato emocional disfrazado de dinámica familiar. Kirkus lo calificó de lectura imprescindible para quien se pregunte si su sacrificio ha cruzado la línea de la autoanulación. Revistas femeninas solicitaron entrevistas. Presentadoras de podcast querían que hablara sobre el libro en sus programas. La atención fue abrumadora al principio. Estaba acostumbrada a trabajar entre bastidores en Heraisen Collective, creando campañas para organizaciones en lugar de ser yo misma el objeto de interés público. Pero Rebecca me guió a través de una formación en medios, enseñándome a hablar de experiencias dolorosas sin volver a ser consumida por ellas. Mi vida profesional se había transformado en paralelo con la personal. Simone me ascendió a estratega senior 8 meses después de incorporarme a Heraisen Collective. El puesto conllevaba una mayor responsabilidad en las relaciones con clientes y el desarrollo de campañas, junto con un salario que superaba lo que había ganado en mi anterior trabajo de marketing antes de dejar el sector. Y, lo que era aún más significativo, superaba lo que Kevin ganaba actualmente en su puesto de ventas regional. Lo supe porque Derek lo mencionó durante una de sus visitas de fin de semana, sin malicia, como un simple dato. Su padre se había quejado del dinero con frecuencia desde el acuerdo de divorcio, al parecer sin comprender que la división de bienes ordenada por un tribunal no era negociable según sus opiniones sobre la justicia. El ascenso me permitió liderar campañas que resultaban significativas de maneras que mi trabajo anterior nunca había tenido. Desarrollé estrategias de captación de fondos para una organización de jóvenes sin hogar que superaron su objetivo anual en 40%. Creé campañas de concienciación para un banco de alimentos que resultaron en 3 nuevas alianzas corporativas. Trabajé con una organización de prevención de la violencia doméstica en mensajes que alcanzaron comunidades que sus programas no habían llegado a cubrir antes. Mis compañeros buscaban mi opinión en las decisiones importantes. Valoraban mi perspectiva e incorporaban mis ideas a su propio trabajo. Cuando surgían preguntas sobre públicos objetivo o estrategias de comunicación, la gente venía a mi despacho a preguntarme qué pensaba. Ser reconocida como competente, que se valoraran mis contribuciones, que se apreciara mi experiencia en lugar de tolerarme como infraestructura. Esas experiencias me resultaban profundas aunque deberían haber sido ordinarias. Las invitaciones a conferencias llegaban con regularidad. Organizaciones centradas en el desarrollo profesional de las mujeres querían que participara en mesas redondas sobre la reincorporación laboral tras periodos de cuidado. Viajé a Seattle, San Francisco y Denver para hablar ante públicos de mujeres que habían hecho sacrificios similares y contemplaban reincorporaciones parecidas. Después de cada presentación, se acercaban mujeres con sus propias historias. Habían dejado sus carreras por obligaciones familiares. Habían desaparecido en papeles de apoyo. Habían absorbido la falta de respeto tan gradualmente que no se habían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que apenas podían respirar bajo su peso. Muchas seguían viviendo en esas situaciones, intentando determinar si marcharse era posible, sensato o merecedor del trastorno que causaría. Respondía a cada mensaje que llegaba a través de mi web o las redes sociales. Recordaba lo que era creer que estaba sola. Pensar que mi experiencia era única. Preguntarme si el problema era yo y no la situación. Si compartir mi historia ayudaba aunque fuera una sola mujer a reconocer que merecía algo mejor, la vulnerabilidad de hacerla pública estaba justificada. Mi vida personal se convirtió en algo que construí de forma deliberada en lugar de algo que me ocurrió por defecto. Salí en citas de vez en cuando, con cautela, probando cómo se sentían las relaciones cuando se elegían en lugar de caer en ellas. Marcus, un diseñador gráfico que conocí en una exposición de arte a la que Simone me invitó, me llevaba a galerías y realmente escuchaba cuando le explicaba qué pinturas me resonaban y por qué. Claire, una directora de una organización sin ánimo de lucro con la que colaboré en una campaña, me invitó a hacer senderismo y nunca esperó que yo gestionara toda la planificación ni el peso emocional de mantener la amistad. Ninguna de esas relaciones se convirtió en algo serio, y descubrí que estaba genuinamente cómoda con eso. No necesitaba a una pareja que validara mi existencia ni le diera sentido a mi vida. Había aprendido a valorar mi propia compañía, a disfrutar de la soledad sin vivirla como abandono. Las amistades que cultivé eran recíprocas de maneras que mis relaciones anteriores no habían sido. Simone me enviaba artículos que pensaba que me interesarían, y yo hacía lo mismo. Quedábamos a comer y hablábamos de los desafíos del trabajo y de las dificultades personales con igual implicación en las experiencias de la otra. Iris, mi casera,
Me invitaba a tomar el té en su apartamento cada pocas semanas y contaba historias de su propio divorcio 30 años atrás, de cómo había reconstruido su vida en una época en que el apoyo social para esas decisiones era mucho menos frecuente. Las mujeres de mi grupo de senderismo celebraban mis logros y ofrecían apoyo en los contratiempos sin llevar la cuenta de quién había aportado qué a quién. Las relaciones, estaba aprendiendo, podían ser equilibradas y enriquecedoras en lugar de extractivas y agotadoras. Derek visitaba la mayoría de los fines de semana. Tenía 17 años, era más alto que Kevin, y preparaba las solicitudes universitarias con la seriedad de quien entiende que esas decisiones moldearán su futuro. Cocinábamos juntos en mi pequeña cocina, probando recetas que ninguno de los dos había intentado antes. Me preguntaba por mi trabajo, por las memorias, por los compromisos de conferencias que empezaban a llenar mi agenda. Me habló de Sophie, su novia desde hacía 6 meses. Iba un año por delante de él en el colegio y pensaba estudiar ciencias medioambientales en Oregon State. Derek la describió como amable, inteligente e incapaz de tolerar la falta de respeto de nadie, incluido él. Me cayó bien de inmediato sin haberla conocido. También me contó, con una neutralidad estudiada, que Kevin había empezado a salir con alguien, una mujer llamada Jennifer que tenía 32 años, toda una década menos que yo. Derek la describió como agradable, pero ya mostrando signos de agotamiento por intentar satisfacer las expectativas de Kevin mientras mantenía su propia carrera como higienista dental. No quiero volverme como papá, dijo Derek una tarde mientras fregábamos los platos después de cenar. No quiero que nadie se sienta como tú te sentiste con él. Sequé un plato con cuidado antes de responder. La conciencia es el primer paso. El crecimiento viene de elegir diferente cada día, especialmente cuando elegir diferente resulta incómodo o requiere más esfuerzo. Durante esas visitas tuvimos conversaciones difíciles. Sobre la taza y las risas y su papel al documentar mi humillación. Sobre los años en que me había tratado como infraestructura en lugar de como persona. Sobre los supuestos que había hecho sobre el funcionamiento de los matrimonios y el trato que merecen los padres. Derek asumía sus errores sin desviar la responsabilidad hacia su corta edad ni hacia la influencia de su padre. Se estaba convirtiendo en mejor persona de lo que Kevin había sido jamás. Esa comprobación me producía más satisfacción que cualquier acuerdo de divorcio o contrato editorial. La taza original seguía en un estante de mi sala, colocada donde los visitantes pudieran verla claramente. Cuando la gente preguntaba por la inscripción, contaba la historia sin vergüenza ni amargura. Algunos se horrorizaban de que alguien pudiera hacer semejante regalo. Otros asentían con reconocimiento, viendo reflejadas sus propias experiencias en las mías. La taza ya no era símbolo de mi inutilidad. Se había convertido en testimonio de una transformación, prueba tangible de que podemos tomar lo peor que nos hacen y convertirlo en combustible para llegar a ser algo mejor. Mis memorias saldrían en 6 semanas. Las primeras reseñas eran buenas. Una productora de cine había expresado un serio interés en los derechos de adaptación. Me habían invitado a hablar en una conferencia de liderazgo femenino en Chicago a la que asistían más de 2000 personas cada año. Nada de esto había formado parte de ningún plan, porque no tenía ningún plan cuando me fui. Solo sabía que no podía quedarme. La venganza que había tomado no fue dramática ni violenta. Fue simplemente negarme a participar en mi propio menosprecio. Fue construir una vida tan indiscutiblemente plena que todos los que habían aceptado la versión de Kevin se vieron obligados a reconsiderar sus suposiciones. Había demostrado que la mujer inútil nunca había sido inútil. Solo había estado esperando a que alguien le diera permiso de demostrar su valor. Me lo di yo misma y todo cambió. La mujer en que me convertí no era la mujer que había sido antes del matrimonio. Esa persona había desaparecido, reemplazada por alguien que entendía el precio de perderse a sí misma y se negaba a volver a pagarlo. Alguien que ocupaba espacio sin disculparse. Alguien que sabía que su valor no dependía de que nadie más lo reconociera. Soy Heather Sinclair. No la mujer de alguien, no la madre de alguien, aunque Derek siempre será mi hijo. Solo yo misma. Por fin, completamente, sin disculpas, yo misma. Y con eso más que tengo suficiente. Si la historia de esta partida silenciosa y esta poderosa transformación te ha tenido atrapada hasta el final, demuéstralo dando al botón de me gusta ahora mismo. A mí, el momento que más me gustó fue cuando Heather publicó la fotografía de la taza con esas palabras simples y devastadoras que cambiaron por completo el relato público.
¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntanoslo en los comentarios. No te pierdas más historias de valentía y reinvención como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna subida.